En el segundo Congreso de Astrología, organizado por Expo Holística y Bienestar 2025, tenemos el honor de contar con la participación de la reconocida Escuela de Astrología. La Escuela de Astrología es una institución de vanguardia en la enseñanza de la astrología, que se distingue por su enfoque holístico y transpersonal. Fundada y dirigida por Vanessa Majorana y Alejandro Cristian Luna, la escuela ofrece una formación integral que combina teoría y práctica, con el objetivo de promover tanto el desarrollo personal como profesional de sus estudiantes. Vanessa Majorana es consultora y profesora de astrología, formada en la Escuela Casa 11, con una especialización en astrología psicológica en The Center for Psychological Astrology. Además, es licenciada en Sistemas por la Universidad de Belgrano y magíster en Ingeniería de Software por la Universidad Nacional de La Plata. Su enfoque en la astrología se complementa con estudios en terapias holísticas como Reiki, terapia floral, terapia de regresión, lo que permite integrar diversos enfoques para el bienestar. Alejandro Cristian Luna es consultor y profesor de astrología, coach ontológico profesional y diseñador gráfico. Ha profundizado en psicosíntesis y es autor de los libros Más allá de uno mismo y Urania y Sofía. Junto al artista alemán Neil Orange, co-creó los mazos de cartas astrológicas Visual Zodiac Pro y Orange Luna Tarot. También es columnista de la revista Uno Mismo y ha participado en congresos y talleres tanto en Argentina como en América y Europa. La escuela ofrece una variada gama de modalidades de formación, incluyendo cursos online con clases en vivo y modalidades semipresenciales, adaptándose a las necesidades de cada estudiante. El programa de estudios abarca 3 años y brinda acceso a un campus virtual con materiales didácticos, videos teóricos y ejercicios prácticos, asegurando una educación completa y accesible. Además de su formación académica, Astrología cuenta con su propia editorial, Astrología Ediciones, que produce material complementario para los estudiantes y la comunidad astrológica en general. En este segundo Congreso de Astrología 2025, Alejandro Luna y Vanessa Majorana compartirán su experiencia y conocimientos con una charla titulada Hacer alma con los nodos lunares, una oportunidad única para profundizar en el trabajo con los nodos lunares y su impacto en nuestro desarrollo personal. Bienvenidos Vanessa y Alejandro y muchas gracias por acompañarnos en este congreso que celebra la astrología y el bienestar general. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿no? A nosotros nos gusta hacer astrología basada en la escucha de nuestro consultante. Y entonces por eso esta charla, si bien vamos a presentar el tema como una exposición del tema, también vamos a proponerles escuchar y vamos a empezar por eso, ¿no? La idea es escucharlos primero un poquito, porque sobre todo con el tema que vamos a trabajar, que son los nodos lunares, hay mucha información dando vueltas y bueno, primero queríamos preguntarles qué es para ustedes el nodo o los nodos o el eje nodal. Obviamente así muy rápidamente, ¿no? Unas palabritas, una frase cada uno. A ver, ¿qué es lo que creemos que son los nodos lunares? ¿Qué está dando vueltas? Anímense. ¿Cómo? Evolución. Vamos tirando palabras y las vamos repitiendo así, si no se escuchan. Evolución, dice por acá. Misión. Propósito del alma. Propósito del alma. Karma. Sur y norte. Dones. Misión. Capaz un poco más técnica, pero creo que son el encuentro son traen nuestra vida en esa energía de ese año, de ese encuentro, que está mucho con los eclipses y con lo que venimos a trabajar, esa coordinación se dio, trabajar una temática que se desarrolla a través de
luces y sombras. Ok, hay como una relación, o por lo menos los nodos lunares nos llevan a pensar en la relación Sol y Luna, ¿no? Los eclipses. Ahora vamos a hablar un poquito también de eso. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere? Aprendizaje. Transformación. La energía que nos hace fácil, la que venimos a incorporar. La energía que nos es fácil y la que venimos a incorporar. Bueno, buenísimo. Podemos arrancar, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, nos parece muy interesante en principio, ir reconociendo toda la información que uno puede venir leyendo acerca de los nodos desde hace, un montón de tiempo, ¿no? Hay mucho material. Y de todas las cosas que comentaron, es lo que aparece, ¿no? Como algo ligado al alma, a la evolución, a una parte que estamos cómodos y otra que tenemos que desarrollar. La misión, ¿no? Misión, aprendizaje y demás. Bueno, para nosotros, así como cualquier factor que está en la carta natal, es algo fundamental para desarrollar, pero siempre en contexto con... siempre en contexto con toda la carta natal, porque generalmente hay como una simplificación a veces de factores que hace que el interés o la atención vaya como un fragmento y nos olvidamos toda la carta. Entonces, para nosotros, el eje nodal, que siempre es un eje, es fundamental para ponerlo dentro del sistema de la carta natal. Y a partir de ahí, ver qué información nueva nos da o qué se repite, ¿no?, de la propia carta natal. Y otra cosa que nos parece muy interesante de cuestionar muchas veces, que hay una simplificación, por ahí ahora menos que antes, pero antes era como que el nodo sur era el karma, lo que teníamos que dejar atrás, y el nodo norte era el dharma, el que teníamos que ir. Entonces había como una especie de movimiento de dejar atrás el nodo sur definitivamente para ir a la misión del alma o la evolución que está exactamente en el nodo norte. Y nosotros un poco eso lo cuestionamos porque para nosotros es el eje, ¿no? Y también hay un tema con el norte y el sur. A veces no nos damos cuenta que podemos decir que estamos, ¿cómo decirlo?, como colonizados, que en el norte está lo bueno y en el sur está lo malo en términos casi sociopolíticos, pero inclusive en términos como neuronales. Parece que hay estudios, pone el norte arriba, sur abajo, y hay estudios que muestran que ciertas palabras que tienen como valor y validez, está medio complicado, tendemos como a ponernos arriba, ¿no? Como que hay ciertas palabras que le damos valor que como en el espacio psíquico están arriba que abajo. Entonces hay un malentendido entre esta preferencia por el norte. A ver si ahí va. Esto que decía Ale, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si les dijéramos que no hay ninguna información en la carta que diga cuál es su misión en la vida? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Vacío? ¿Raro? Queremos que nos diga, ¿no? Algo en la carta que me diga, por favor, qué es mi misión en la vida, ¿no? Y si no aparece eso, ¿qué pasa? Ok, hay algo de eso. Hay algo de esto de buscar algún tipo de explicación o de calma que la carta natal me diga para dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Y si no me lo dice la carta, porque no la entiendo, me lo tiene que decir el astrólogo o la astróloga. Y eso tenemos que registrar
el nivel de ansiedad que nos produce esta búsqueda de que algo nos diga qué es lo que tenemos que hacer o para dónde tenemos que ir. Entonces, esto que decía recién Ale, un poco esto, ¿no? ¿Qué tengo que dejar atrás con el sur? ¿A dónde tengo que ir con el norte? Pero tampoco va a aparecer una información tan clara sabiendo cuál es mi nodo norte y mi nodo sur. Porque lo que me habla el nodo sur y el nodo norte son los signos que están implicados, las casas que están implicadas, los aspectos que podría tener si hay algún planeta juntito a alguno de los dos nodos. Entonces, empezar a cuestionarnos que hay algún tipo de receta de cómo vivir nos parece fundamental para empezar a atravesar esta charla, que la pensamos un poco, vamos a desmitificar algunas cosas para poder entrar en lo que nosotros creemos que es la esencia de todo esto, ¿no? Si dejamos de pensar que hay una misión, o sea, ¿cuál sería la misión? Y si llego a la misión, ¿me tengo que morir? ¿Hay otra? ¿O dónde la voy a encontrar? Entonces, hay algo de eso que estamos siempre buscando, ¿no? ¿Dónde está? Y si pensamos que en realidad el despliegue de la carta natal es la misión, porque ¿qué vine a hacer yo en la vida? ¿Qué vino a hacer cada uno de ustedes en la vida? Bueno, vinimos a desplegar un ser, una esencia, venimos a desplegar, y hay una esencia y hay una forma que está dada en toda la forma de la carta natal, las distintas partes. Entonces, a través de las distintas formas vamos llegando a la esencia. Y en ese lugar, la misión se despliega sola. El ser, solamente con ser aquello que vine a hacer, solamente con manifestar, expresar todo lo que soy, vendríamos a decir que se cumple esa misión. Ahora, fíjense, es más fácil que me digan, no, tu misión es tal, o que yo te diga, tu misión es desplegar tu ser. Es más fácil. La primera, si me lo dicen es fácil, ¿no? Y si me dicen, bueno, tu misión o tu plenitud va a venir cuando vos despliegues tu ser, claro, es mucho más difícil, porque ¿cuál es el ser? ¿Y dónde está? ¿Y cómo? Bueno, entonces ahí es donde vamos a entrar como en una dimensión donde la carta nos va a mostrar lo que está ahí para desarrollar nuestra personalidad, esto de cómo vivo una vida cotidiana, ¿no? Cómo me expreso en mi vida cotidiana, qué hago, qué me gusta, qué no me gusta. Empiezo a aprender, bueno, mi ascendente, tengo estos aprendizajes. Y hay otra dimensión, que es una dimensión más profunda, que no es visible. En esa dimensión no tan visible es donde están los nodos o el eje nodal del que vamos a hablar. Sí, esa dimensión generalmente se ha hablado que es el alma, ¿no? El alma como una entidad, o sea, el alma es un concepto tan antiguo, ya antes de los egipcios, Platón, ya hablaban de una dimensión interior mucho más sutil, y uno podría decir, bueno, nosotros creemos que esa dimensión sutil es la carta natal en sí misma, ¿no? A veces hablamos del centro vacío de la carta natal como un potencial de despliegue de algo que va mucho más allá del ego, de lo que queremos, de la psicología personal y demás. Ahora, los nodos sobre eso marcan una dirección, una dinámica. Y por eso nos pareció muy interesante un concepto de un psicólogo post-jungiano que se llama James Hillman, que habla de hacer alma. O sea, no el alma como un sustantivo, no el alma como una entidad, no el alma como algo nuestro más sutil que está vibrando en un lugar invisible, sino como un proceso psíquico. Hacer alma como algo para desarrollar, para algo para procesar, no algo que está predado. Ese es por lo menos el concepto de Hillman. Y uno diría, bueno, ¿cómo se hace alma, según Hillman? Y básicamente lo que dice este muchacho es transformar las experiencias en significado profundo. O sea, todos tenemos experiencias, a todos nos pasan cosas, pero podemos estar totalmente inconscientes o inatentos, o echar la culpa, o ponerse víctima, o ver el partido, después decir, o sea, uno puede estar en cualquiera mientras les van ocurriendo experiencias que para el alma son
vitales, pero hace falta una atención específica para extraer el significado de esas experiencias. Y ese hacer alma también se hace en vínculos. No es que yo vengo a hacer alma y después hago la mía, digamos. No existe para el mundo, lo que sería para el alma del mundo, ¿no? Hacer alma personal. El hacer alma está totalmente imbricado con el hacer alma de cada uno de nosotros y todos vamos haciendo alma, pero depende de cada uno de nosotros cómo uno le pone ese plus de encontrar un significado profundo a las cosas que nos ocurren. Y eso, bueno, implica una meditación acerca de lo que me ocurre, cómo puedo enriquecer lo que me ocurre con diferentes formas a la hora de escribir, de pintar, de analizar los sueños, pero hacer alma sería en un nivel como ponerme a interpretar los sueños que tengo. Uno sueña, a veces ni se acuerda de los sueños, y a veces se lo acuerda poco y después ya desayuno y pasa a otro tema. Y ahí hay una información del mundo onírico, del mundo intuitivo, que por ahí no aprovechamos. Entonces, hacer alma sería llevar a la vida diaria esta extracción de significado. Sí, a veces la experiencia que nos ocurre, uno se la pone a reflexionar y dices, ahora entiendo, qué bueno, voy a escribir sobre esto, ¿no? voy a hacer algo, una cosa creativa. Pero ¿qué pasa cuando lo que nos pasa no es lo que queremos que nos pase? O sea, es horrible lo que me pasó. No quiero saber nada con lo que me pasó. ¿Cómo se hace alma ahí? ¿No? En la frustración. ¿Cómo se hace alma en el conflicto? Y ahí es donde es el desafío mayor. Porque hacer alma cuando me siento plena, ¿no? Casi que ni lo tengo que pensar, pero hacer alma cuando me ocurre algo que me frustra mucho es un desafío. Es romperme el cerebro para entender, hasta darme cuenta que rompiéndome el cerebro no voy a resolver nada, sino que lo que tengo que hacer es dejar de tratar de entender. Y esa dimensión donde está la mente que interpreta, el alma que empieza a tirar señales por otros canales, te dice, no, deja de pensar, ¿no? Quien sabe, en esto que estoy diciendo se empezó a mezclar un poco, se empezó a entrometer el eje nodal que tenemos hoy en el cielo, del que vamos a hablar un poco después, pero lo empecé a sentir como recién presente, es Virgo-Piscis, como mi mente virginiana, el análisis, es una necesidad que tenemos los humanos, ¿no? Necesitamos comprender, entender, pensamos, leemos, y Piscis nos invita también a entregarnos a algo mayor, que no tiene que ver con lo que yo analice, haga, comprenda, sino justamente el dejar de hacer eso. Entonces, ¿cómo en nuestra vida cotidiana vamos a dejar que se vayan mezclando un poco esa entrega con el análisis y el hacer y el estar en el detalle concreto de la vivencia, ¿no? Bueno, vamos a algo por ahí más práctico, que tiene que ver cómo, o sea, para nosotros los ejes nodales es una información específica que nos indicaría cuál es la dirección, cuál es la dinámica que nos sirve en este proceso de encontrar significados profundos, que es el hacer algo. Entonces, a veces los nodos o el eje nodal, como le decíamos antes, puede acentuar o puede subrayar algo que por ahí veíamos en otros factores de la carta natal, o por ahí está abriendo una dimensión nueva de nueva información. Y también decíamos antes, bueno, ¿cómo es esto de que cuestionamos un poco la importancia de que hay que ir al norte y dejar para siempre atrás el sur? En general, la mirada más kármica, hasta que llegó Rudyard, bueno, la mirada más kármica opinaba un poco por este lado, pero Rudyard es creo que el primero que dice, ojo que vos te podés apoyar en el nodo sur para ir recién ahí al norte, no es que tenés que dejar atrás el sur. Entonces, en realidad es una dinámica de retroalimentación entre los nodos. Para nosotros nos pareció interesante la imagen de andar en bicicleta.
y los pedales. Los ejes nodales son como los pedales de la bicicleta que están a 180 grados y generalmente tendemos inconscientemente a quedarnos en el nodo sur como si fuera el contrafreno. Entonces no nos movemos. Apenas desarrollamos la intención de poner la fuerza en el pedal que hace avanzar la bicicleta, que es el nodo norte, ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento el pedal que quedaba atrás se pone de adelante, entonces no me doy cuenta, estoy pedaleando sobre el nodo sur. Entonces cuando empiezo a andar en bici, ya es irrelevante sobre qué pedaleo porque voy pedaleando. Entonces la idea sería cómo usar la dinámica de los nodos como pedales de bicicleta, donde después ya no es tan importante el nodo norte que tengo que ir por allá y dejar atrás el sur, sino pedalear con el norte y el sur. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, para pensarlo de esa manera, tendríamos que ser como especialistas en polaridades zodiacales o polaridades de casas. Porque si somos especialistas en la polaridad, vamos a sacarle muchísimo más riqueza al eje nodal desde ahí. Una cosa que nos puede ayudar a pensar cómo es esta dinámica del eje nodal es creer o digamos, meditar acerca de que el nodo sur está posicionado en una creencia, supongamos, y el hecho de apretar el pedal del nodo norte nos da cierto miedo de perder algo. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso, supónganse un eje Aries-Libra, supónganse un nodo sur en Aries, un nodo norte en Libra. Ahí tenemos el eje de la independencia y de la vincularidad, ¿no? Del otro. Entonces, si yo tengo el nodo sur en Aries, voy a tener una tendencia muy conocida a querer esta independencia, a mandarme solo, a arriesgarme, no le pregunto a nadie, voy para adelante, no me fijo mucho a los costados, ¿sí? Pero tengo el nodo norte en Libra. Y eso parecería que yo tengo que dejar eso esa independencia, ese mandarme que me encanta. Entonces ahí está el miedo a perder. El miedo a perder es lo que me trae el nodo sur. Si yo tengo miedo de perder, no lo voy a dejar, no voy a querer apretar el pedal de Libra, porque voy a tener miedo de quedarme sin eso que yo valoro tanto, que es la independencia, vamos a simplificar. Pero lo que nos dice el eje nodal, y acá es donde tenemos que tratar de que la astrología nos ayude a salir de nuestros enfrascamientos. ¿Por qué me ayuda? Porque me está diciendo, es un eje. Si vos apretás el pedal de Libra y aprendés a vincularte sanamente, no vas a perder tu independencia. Al contrario, la vas a ganar. Porque probablemente Libra, como vos no te animás a ir hacia Libra conscientemente, está pero inconscientemente. ¿Cómo es Libra inconscientemente? Dependencia. Soy dependiente. En realidad no soy nada independiente, soy dependiente, porque Libra me está jugando desde las sombras. Entonces, cuando uno le pone el ojo al eje nodal, se va dando cuenta de que si yo digo, lo de los vínculos es muy importante. Lo que pasa es que tengo que aprender a vincularme. ¿Cómo se aprende a vincularse? Y bueno, la dependencia no es un vínculo muy sano, que digamos. Tengo que trabajarlo, tengo que ver en qué nivel estoy dependiente. Entonces, cuando lo empiezo a trabajar, me voy dando cuenta de que cuanto más yo voy hacia vínculos sanos, más liberada e independiente me siento, pero en vínculo también. No es que ni dejo atrás mi independencia ni dejo atrás mis vínculos. En realidad soy uno en vínculo. Soy y también soy en vínculo. Y ahí cuando la bicicleta empieza a andar, es tomar conciencia de que a veces cuando nos vinculamos y estamos en ese vínculo, vamos a aprender a compartir, vamos a aprender a vivir experiencias juntos, a arriesgarnos juntos, porque el nodo sur en Aries también uno es, ¿no? O sea, ese arriesgarse, bueno, ahora lo compartimos, vamos juntos. Pero no es que yo pierdo mi capacidad de ir sola, sino que ahora no solamente que sé ir sola, sino también que puedo ir de la mano de otro. Y ese aprendizaje es muy valioso, porque además el ir hacia el nodo norte va a alimentar y va a enriquecer el nodo sur. O sea, mi Aries se va a enriquecer si yo puedo integrar un buen Libra.
¿Se va entendiendo esto? Claro, hay que como verlo como un proceso de retroalimentación. Si uno tiene el nodo norte en Aries, que sería al revés, que tiene como, le sale fácil el vincularse y puede, de hecho, estar muy cómodo siempre haciendo todo junto, siempre teniendo dos, siempre consensuando, siempre compartiendo, siempre armonizando, y le va a tener miedo a mandarse solo e individuarse en un nivel. Pero, ¿qué diría la dinámica nodal? Que si yo me mando y juego mi propio deseo más íntimo, me voy a relacionar mejor. Va a ser mucho más limpio el vínculo, porque estoy jugando mi deseo y soy franco con mi deseo. Después me tendré que hacer cargo con lo que pasa en el vínculo, pero a lo que vamos es que cuando los nodos circulan como la bicicleta, es irrelevante cuál es el norte y el sur, porque la temática es que cuanto más soy, más me vinculo, cuanto más me vinculo, más soy. Entonces uno diría, bueno, entonces, ¿cuál es? O sea, concretamente, ¿para qué sirve el norte y para el sur si es todo lo mismo? Bueno, en realidad sería como una advertencia de donde yo tengo que poner la atención. Si tengo el nodo norte en Aries, yo me puedo dar cuenta en un nivel, puede ser muy visible o puede tener un nivel muy inconsciente, que es algo que ocurre en general con los nodos, ¿no? Como que operan muy desde el inconsciente. Pero es como que es un aviso que me tengo que poner casi como una alarma en el celu. Anímate a jugar tu deseo porque eso vas a ver que te va a hacer vínculos más ricos, más sanos, más copados. Entonces es como tener la atención para animarme a jugármela y después saber que me voy a vincular mejor. En el caso anterior es animarme a vincularme y después darme cuenta que eso me permite conocerme mejor a mí mismo. O sea, porque compartimos, sé lo que quiero. No sé si se entiende cuál es, dónde es como apoyar el pedal, saber dónde apoyar el pedal para después olvidarte de dónde tenés que apoyar el pedal. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Obvio, dale. Ahora lo podemos repetir o si lo repito, ¿no? Lo repito de lo que... O un micrófono. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que igual no se escucha mucho, pero... No, tranquila. Ahí, ¿dónde tenés el eje nodal? ¿Dónde tenés el eje nodal? Leo Acuario. Leo Acuario, buenísimo. Que te dé vergüenza es parte del aprendizaje de hoy. Muy bueno. Bueno, 12-6. No, la pregunta es, lo que estoy escuchando es como una descripción de una información de energía que parece que la tomara la personalidad. Y la pregunta es, ¿cómo lo pensamos por debajo de la personalidad, ¿no? Porque no es yo la que es Aries Libra, quiero decir. Eso es. Bien, está buena la pregunta. Está buena porque un poco que vincula con esto que queríamos refrescar y mencionar ahora, que es que siempre vamos a movernos en 2 o más niveles, pero en principio ahora 2, que es el plano de la personalidad y el plano del alma. Es como darnos cuenta de que mientras vivimos, nos pasan cosas, nos levantamos, desayunamos, llevamos al chico al colegio, no sé, cocinamos, vamos al cine, trabajamos, lo que sea, al mismo tiempo está ocurriendo algo por debajo, ¿no? ¿Cómo hacemos para vincular esa información? Bueno, a veces un budista por ahí te diría, bueno, mientras pelás papas estás conectándote también con el nivel del alma, o sea, no estoy solamente cocinando, sino que además estoy meditando y bueno, esa sería como una metáfora, digamos, de estar todo el tiempo atentos a que las experiencias que vamos viviendo, que parecen re normales y cotidianas, también están teniendo por debajo un sentido profundo. Ahora, no hay vivencia del alma sin personalidad. O sea, yo tengo que procesar la información a través de la personalidad. Personalidad y alma son un tándem, son una dinámica también. No puedo desligarme de la personalidad y quedarme en el nivel del alma, porque ahí sería como
bueno, soy un espíritu volando y no experimentando las cuestiones terrenales. Entonces, ¿cómo se comunica el alma y la personalidad? A veces, cuando hay un conflicto entre el alma y la personalidad, la vida, el cuerpo, todo, nos lo hace saber. Y a veces es a través de crisis, a veces a través de enfermedades. ¿Cómo es que están en desconexión la personalidad y el alma? ¿No? En eso se basó todo el conflicto de la personalidad y el alma, se basó el trabajo de Edward Bach, de Flores de Bach. Esa diferencia. El cuerpo se enferma porque perdió contacto. Entonces, es procesar mucha información a la vez. Confiando en que hay una parte de la información que se procesa desde el inconsciente. Pero dejar que esto, me levanté con un sueño. Bueno, ¿qué significa? Por ahí digo, ay, no tengo tiempo ahora de pensarlo. Bueno, anoto, porque en algún punto capaz que esa información me está llegando por niveles más subterráneos y esto, ¿no? Me da vergüenza agarrar el micrófono y tengo el nodo norte en Leo, ¿sí? Qué interesante, no es una pavada tener el nodo norte en Leo, animarse a hacer la pregunta, pero al mismo tiempo, hay como ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿No? Como, bueno, sí, voy. Está buenísimo que hayas agarrado el micrófono porque en la cotidianeidad que, bueno, agarro el micrófono, hay mucha gente que no conozco, por debajo está ocurriendo algo que te está llevando a expresarte con esas dudas, con esas inquietudes y está buenísimo que así sea. Pero eso está ocurriendo por debajo. Lo importante es darle lugar, ¿no? Quería agregar también que también, digamos, en la carta natal, ¿no? Hay un tema entre la personalidad, las identificaciones y la sombra, lo que no me identifico, lo que está vibrando en mi vida, que no es lo que yo, ni siquiera, no es lo que yo quiero. Yo no querría vivir esto por ahí. Entonces, así como la carta natal y los nodos, es como que si lo vemos como dinámica, no tiene que ver con un mejoramiento de la personalidad o un enriquecimiento del ego, sino que es una profundización en la experiencia que me da vitalidad, pero en otro nivel. ¿Cuántos de nosotros, supongo, habrán dicho, no sé, yo me incluiría, tipo, esto que me pasó no me gustó, pero gracias a que me pasó me hizo crecer, me hizo aprender. Bueno, eso es el alma que está latiendo. Pues si fuera por uno mismo, ya tiene las cosas todas tan claras, no aprende nada y sería bastante embolante. Pero por otro lado dice, alma, la puta madre, ¿dónde me estás metiendo? Pero es lo que vitaliza y da significado profundo a mi vida. Y cuando uno puede alinearse con ese llamado, inclusive la personalidad siente cierta, no sé si alegría, pero serenidad o contento o algo así. Pero eso se experimenta o no se experimenta. Entonces no es que están peleadas o que son personalidad alma. De hecho, hay mucha literatura que trabaja. El puente Antacarana, que se habla de hacer este puente de arcoíris entre construir el Antacarana, o Alice Bailey también habla de personalidad y alma. O sea, todo el tiempo está eso debajo. Lo que pasa es que como el ego es tan guacho en un nivel, siempre toma la información para sus propios fines, y ahí ya se distorsiona la información. Por ahí esto de que el ego toma para sus propios fines lo podemos explorar un poquito pasando a otro eje, ¿no? Por ejemplo, el eje Tauro-Escorpio. Porque cuando hablamos del miedo a perder, en realidad el miedo que tiene el ego a perder. El alma dice, no se pierde nada, la energía se transforma, todo es aprendizaje, no hay nada que perder. Pero el ego es el que cree que pierde algo. Entonces, hablando un poco de perder y de ganar, el eje Tauro-Escorpio, bueno, no, es su temática, ¿no? El tema de ganar y perder, de tener y soltar. Entonces, cuando tenemos a Tauro, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos a Tauro en el nodo sur y a Escorpio en el nodo norte,
Lo bajamos a ejemplos para que sea más claro, ¿no? ¿Qué es lo que me tiene como atrapado o al ego lo atrapa Tauro? Bueno, el retener, ¿no? El retener, el apegarse, el ser dueño de todo, el no moverse, ¿no? El acumular. Entonces, cuando está ese eje y el nodo sur está en Tauro, lo que quiere decir Escorpio, que es el opuesto complementario, es que la energía debe transformarse. Energía que proviene de la materia que estoy acumulando. O sea, si yo acumulo materia, tengo que transformarla en energía, me dice Escorpio. Porque si yo acumulo materia es como tener una casa llena de habitaciones, llena de cosas, y yo ya ni puedo pasar por las habitaciones, no puedo pasar por la puerta porque está todo tapado de cosas. Entonces, no hay manera de que algo circule. Cuando uno se pone muy Tauro y se aferra al polo taurino y falta Escorpio, hay un exceso de retención. Y eso a nivel de cuerpo es cuando tampoco podemos soltar lo tóxico, ¿no? O sea, vamos a los ejemplos escatológicos que te corresponden a vos, no a mí. Porque yo soy más. Bueno, ¿qué pasa cuando acumulo toda la comida en el cuerpo y no voy al baño? Te constipás, pero en otro nivel, si te constipás mucho, ya la cosa se empieza a complicar mal y todo lo tóxico está dentro del cuerpo. Y bueno, eso es un poco lo que pasa con Tauro cuando no le pongo Escorpio, ¿no? Entonces, el poder entregarnos al soltar aquello que es tóxico, el poder salir de un lugar fijo para entrar en una dimensión vincular recontra intensa, porque Tauro es más el yo acumulo. Escorpio es nos transformamos juntos. Hay una cosa vincular ahí un poco parecida a Aries Libra, pero reloaded, digamos, ¿no? Es un Aries Libra reloaded, Tauro Escorpio, ¿no? Y si es al revés, si es Escorpio en el nodo sur y Tauro en el nodo norte, ¿qué ocurre? Bueno, la personalidad que no puede dejar de temer lo que le va a pasar, todo lo que va a perder, es, digamos, cuando Escorpio está atrapado en Escorpio, es un exceso de transformación, es un exceso de soltar, es una autodestrucción en un punto, porque destruye más de la cuenta. Diarrea sería. Diarrea. Claro, bueno, en la diarrea, ¿qué pasa? Se pierde todo lo nutricio también. Por eso la persona se puede, ¿cómo se llama? Deshidratar, ¿no? Y se puede, no tiene suficientes nutrientes, o sea, se va todo lo valioso, ¿sí? Entonces, la persona con un exceso de Escorpio, que sería, me quedé identificada, la personalidad dice, yo soy escorpiana, me entrego a, ¿no? Y un poco que está esta cosa de sufriente y dolorosa, identificada con el dolor, ¿no? Me revuelco en este dolor y no puedo. Y la vida por debajo dice, pará, toma un poco de energía, agarrá en lugar de soltar tanto. Agarrá algo y quédate con algo. Que es un poco, a veces nosotros hacemos medio chistes con esto de que las redes todo el tiempo hay que andar soltando, ¿vieron? ¿No les dicen todo el tiempo en las redes que hay que soltar y soltar y soltar? Nosotros decimos agarren también. Es un poco, incluyan Tauro a tanto Escorpio. Porque el soltar es muy importante, pero no en todo momento. Yo no puedo estar soltando todo en todo momento porque me voy a quedar sin nada. Y cuando lo que suelto es la energía vital, que es lo que circula en el eje Tauro-Escorpio, me voy a quedar sin vida. Entonces, tanta muerte se va a hacer real. Vida y muerte. Tomar y soltar, ¿no? Es un poco la bicicleta Tauro-Escorpio. ¿Alguien en la sala tiene el eje? Sí, una cosita más. Por ahí allá hay varios. Bien. Después, si cualquier pregunta que tengan, nos levantan la mano y nos dicen, estamos... No, pensaba... Ahora, bien. Esto que sería, cuanto más suelto, más materializo. Sería nodo norte en Tauro y animarme a soltar, ¿no? O sea, tengo que soltar y ahí materializo. Y cuanto más materializo, más cogenero, más transformo, más genero cosas nuevas que a su vez van a morir para regenerar. Entonces es como un ciclo de materialización y destrucción constante, que es la vida misma, básicamente. Entonces, si le temo mucho a no perder,
seguramente voy a perder. Y si me arriesgo a perder, voy a ganar. Entonces, siempre Tauro-Escorpio es como una conciencia en la dinámica propia de la naturaleza. Como la interpretación del eje nodal. Más que una dirección evolutiva del alma, es una dinámica, ¿sí? Un ir y volver, como tipo pasar zaranda, 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 pero siempre a lo largo de ese eje para cada uno de nosotros. ¿Es así? Totalmente. Eso es un poco lo que nosotros decimos. En lugar de pensar que hay un norte al que tenemos que ir dejando atrás el sur, es ir pedaleando, porque el norte va a ser norte por un tiempito y después el sur va a ser el norte. Entonces, por eso las dinámicas de opuestos complementarios nos invitan justamente a observar cuando nos estamos polarizando. Porque una cosa es la polaridad y otra es la polarización. La polaridad es la naturaleza misma. O sea, esto de Tauro-Escorpio es una polaridad. Y está buenísimo que vayan y vengan, ¿no? Todo es un... El problema es cuando yo me polarizo, que significa que me identifico con un lado y proyecto o niego o dejo de lado el otro. Si yo me pongo muy en Tauro, por ejemplo, el miedo a perder cuando la persona tiene el nodo sur en Tauro, es a perder lo que tiene, pero ahí lo que está pasando es que se aferra a lo material como que confunde todo aquello que puede tener con lo que realmente tiene. ¿Qué es lo que yo puedo tener? Bueno, yo puedo tener muchas cosas, no solamente cosas materiales. O sea, puedo tener la capacidad de generar, puedo tener la capacidad de valorar. Y eso es muy Tauro también. Entonces, si yo creo que voy a perder lo que tengo, supónganse, digo, tengo este micrófono, lo voy a perder, no lo quiero soltar, pero no anda, bueno, no lo quiero soltar. No, bueno, cuando lo suelte vendrá otro que ande. Pero si yo no lo suelto, no va a venir otro que ande. O sea, es un ejemplo medio tonto que se me acaba de ocurrir. Pero a lo que voy es el miedo a perder lo que tengo me impide conectar con lo que puedo llegar a tener, que puede ser mucho más valioso que lo que hoy conozco. Entonces, el eje Tauro-Escorpio nos invita a eso, ¿no? ¿Cuándo suelto? ¿Cuándo sostengo? ¿Cuándo retengo? Es como una sabiduría del alma de los que tienen ese eje. Entonces, es como conectar con esa sabiduría que tenemos, ¿no? Sí. Nosotros lo tomamos como bastante análogo. De hecho, cada nodo va a tener un signo y una casa. Así que podríamos ponerle palabras de recursos y herencia. O sea, es básicamente análogo, la misma cuestión. Y yendo un poco también a la pregunta, me hizo... O sea, porque uno diría, bueno, ¿es lo mismo el norte y el sur? No, no es lo mismo, pero nos permite encontrar cuál es la dinámica correcta. O sea, el nodo norte nos dice cuál es la dinámica correcta, que es, podríamos decir, qué pedal tengo que apretar primero, o qué pedal me doy cuenta que no estoy queriendo apretar. Pero apenas lo empiezo a apretar, se arma la dinámica. O sea, el nodo norte nos dice que la dinámica correcta es del sur al norte, y después ya empieza a andar. Pero en un momento tengo que hacer la presión. Me surge de parte mía, pero también por la consulta. Yo nací con eclipse, así que soy una sol, luna, sagitario, no norte sagitario. Entonces, la primera pregunta que me surge con respecto a lo que dijeron al principio, que es donde yo temo caer, es cuál es la trampa entre mi ego y mi alma, por ser sol, luna, o sea, soy un sol sagitario, la red es un estero, o sea, no soy planeta sagitario. Y cuándo me puedo desconectar de ese nodo norte, que sería la parte álgica, en qué trampa puedo caer, y en esto mismo, para cerrar la pregunta, ¿qué pasa también cuando los nodos caen cerca de una luminaria, ya sea nodo sur o nodo norte? ¿Cómo lo sienten las personas con el ascendente? Eso también suele suceder. Un nodo sur
algo medio complicado para poder explicarlo y para poder sentirlo. Bueno, acá entramos en el eje Géminis-Sagitario, ¿no? Con lo que vos traes, medio que nos conecta con eso. Pero también trajiste otras cosas que por ahí son más, que abarcan a todos. En principio, nosotros no vemos nada negativo en la carta natal. No vemos como algo, qué problema, tiene el nodo sur en el ascendente. Para nosotros no es un problema. En todo caso, es un desafío para la persona, que mientras tiene que aprender una energía, al mismo tiempo tiene que darse cuenta cómo se aferra a esa energía, que es el nodo sur. Entonces, y fíjate que ahí la persona lo tiene el yo y el otro. Entonces, el otro puede tener, o sea, el eje 1-7, que sería tener un nodo sur en el ascendente, es tener el nodo norte en la casa 7. Entonces, ahí va a tener también un desafío de, bueno, pará, yo me estoy enfrascando acá, pero en realidad también el otro me trae esto otro. Entonces, hay dos ejes que siempre están, por lo menos, dando vueltas en nuestra vida. Uno es el de los signos y otro es el de las casas. Entonces, vos podés tener en Géminis Sagitario y en la 1-7. Entonces ahí tenés dos juegos de dinámicas que hay que estar atento, ¿no? Cuando vos decís, yo nací en el eclipse, bueno, la cuestión de los nodos astronómicamente tiene que ver con los eclipses. Y hay todo un tema con los eclipses también. Hay toda una creencia negativa con los eclipses. En general. Yo personalmente no lo siento negativo, sino es la pregunta esta de ego y alma, no como ni uno positivo ni negativo. Es que ego y alma siempre van a tener un tema. En cada carta, no importa la carta que tengamos, todos nosotros vamos a tener un aprendizaje de integrar nuestro ego, nuestra personalidad y nuestra dimensión del alma, que no quiero decir alma como cosa, porque justamente es lo que decíamos al principio, alma como proceso. Es como, hay un proceso, que es el de hacer alma. Uno va haciendo alma. ¿Cómo se hace alma? Conscientemente, o sea, tengo que ser consciente de que estoy haciendo alma. Si yo no pienso en que tengo que hacer alma, me voy a olvidar. Y en realidad voy a vivir siempre desde la personalidad, quejándome de las cosas que me pasan, qué sé yo, mirá ahora lo que me toca vivir. Bueno, eso no es hacer alma. El victimoso no está haciendo alma. El victimoso tiene que aprender a decir, pará, yo tengo que poder descubrir algo acá que tiene algún sentido. Porque a todos nos pasan cosas que no nos gustan. A todos nos pasan cosas que... No es que el otro tiene una vida mejor porque no le pasan estas cosas que me pasan a mí. Es que el otro, por ahí, si es quejoso como yo, bueno, tampoco estará haciendo alma. Pero si el otro está aprendiendo de las experiencias, capaz que la pasa mejor. Entonces no parece que le pasaran cosas. Porque está poniéndole su energía. Hay que ponerle energía al hacer alma, ¿no? No hablo de tu caso, sino en general, digo, ¿no? Porque obviamente que por eso el eclipse, como cosa negativa, no nos ayuda. No, está claro. No sé si querés vos decir algo. Sí, por ahí responder a esas cosas concretas que comentaste, que decías, ¿cómo me doy cuenta cuando, bueno, con tanto Sagitario, supongo que estas cuestiones de intentar conocer, saber, o sea, cómo puede llegar a ser una trampa del ego, ¿no? Querer, cómo es el famoso narcisismo espiritual que uno puede caer muy fácil, ¿no? Acá estoy yo meditando, acá estoy yo con el Dalai Lama, acá estoy yo, y lo más narcisista. Bueno, cómo prestar atención, que puede haber una tendencia, más allá de... O sea, eso es parte del ser humano promedio, ¿no? Pero a veces cuando hay tendencias sagitarianas, querer comprenderlo todo ya es incomprensible. O creer que comprendí todo, peor. Y después habías preguntado qué pasa cuando hay un planeta cerca de los nodos. Bueno, es como que ese planeta, si está conjunto, por ejemplo, el nodo sur, me funcionaría como esta traba que uno se siente cómodo con la cualidad de ese planeta y no quiere ir a otro lado. Entonces, ¿cómo usar ese planeta como pedal para ir a otro lado? ¿O cómo puedo usarlo para quedarme ahí? Si es luna, el tema de
emocional, siempre me traba para hacer alma. Si es Saturno, lo que me traba para hacer alma son los juicios, los prejuicios, las limitaciones, y así. No sé si se entiende. Y si hay un conjunto al nodo norte, bueno, por ese planeta me queda un poco lejos, porque eso no me siento tan confiado con identificarme con esa función planetaria o lo que ese planeta me promete. Entonces, no, como que me acuerdo que ahí, creo que pusimos, acá vamos a hacer una propaganda. Todo esto es un capítulo del volumen 3, que es de los nodos lunares, y mientras lo escribíamos, el capítulo, me acordé de un cuento de Herman Melville, que se llama Bartleby, no sé cómo se pronunciará, que es un cuento muy, muy raro de una persona que contratan en un estudio de abogacía en 1800 y pico, que se llama Bartleby, y cuando el jefe le da algo para hacer, Bartleby dice, preferiría no hacerlo. Entonces, ocurre en Londres esto. Entonces el inglés, ok, por ahí está mal Bartleby, no sé, vino mal. Pero todo el tiempo responde lo mismo, preferiría no hacerlo. ¿Querés ir vamos a comer? Preferiría no hacerlo. Bueno, ese preferiría, tiene como, el cuento este tiene como muchos intelectuales hablaron de lo que significa el cuento y lo que significa Bartleby, que al final Bartleby muere de inanición en un loquero, porque ese preferiría no hacerlo, lo lleva a términos existenciales, ¿no? Pero un poco el nodo sur, o sea, desde el nodo sur, el nodo norte se siente como, preferiría no hacerlo. Si fuera por mí, preferiría no hacerlo. Entonces, bueno, para no terminar como Bartleby. Solo pensaba, primero en la idea de la bicicleta, me hacía acordar a la banda de Moebius, que en psicoanálisis trabajamos, ¿no? Que no hay uno sin el otro, ¿no? Como esa cuestión de la reciprocidad de los nodos. Y pensaba que es un pedido como completamente por fuera de la época, porque como decía Vanessa, el pedido, los nodos siempre nos invitan a incomodarnos. Yo tengo el eje Aries-Libra, tengo el norte en Libra, por lo tanto esa idea de perder la libertad y todo eso se siente, y es, bueno, incomodarse y dejar la idea de si aprieta no es para vos, si incomoda no es por ahí, ¿no? Porque hay como todo un discurso de si duele no es amor, si molesta no es... Y hay algo de la carta que dice, sí, si incomoda es por ahí, ¿no? Si angustia es por ahí, si molesta hay algo ahí que hay que prestar atención, ¿no? De esa incomodidad. En ese sentido, el hacer alma sería estas experiencias que me incomodan y me molestan, hay un significado profundo para mi alma, entonces me tengo que presionar a mí misma o a mí mismo para permanecer ahí, no a nivel tipo toxicidad, ¿no? Pero a ver, ¿qué tengo que aprender? Yo no quiero, preferiría no hacerlo, pero tengo que aprender esto porque esto va a enriquecer mi vida. Sí, y es no es que tengo porque alguien me dice que tengo que hacerlo, sino que es si quiero ser feliz, por decirlo, si quiero sentirme mejor en la vida, si quiero tener más plenitud, y sí, hay que enfrentarse a la incomodidad. Nosotros trabajamos con la incomodidad como astrólogos, porque cuando todo fluye de maravillas en nuestra vida, o creemos que fluye de maravillas, no hay aprendizaje. El ser humano aprende cuando hay problemas. El problema es que nos creemos que no tendríamos que tener problemas, ¿no? Es una paradoja. El problema es que no creemos que tendríamos que tener problemas, pero tenemos problemas porque hay una distancia entre la personalidad y el alma, porque el ego cree que no tendría que tener problemas o incomodidades, pero el alma te dice, la única forma de aprender es esta. Vos fíjate lo que querés hacer. Preferiría no hacerlo. Bueno, es a costa de tu plenitud, ¿no? Se murió de inanición y loco, pobrecito, ahí en el loquero. La personalidad y el ego. Preguntamos siempre, está como separándolos, y bueno, creo que
todos sentirán que son parte de la encarnación justo bajo este cielo que tiene ahora los nodos Virgo Piscis, que como humanos necesitamos sentir y comprender esos dos lados y amigarlo, bueno, malo, todos los opuestos que hemos nombrado. Creo que ese es el gran trabajo para todos, más allá de los nodos, entenderlos así, vivirlos así y bajar a la sabiduría que toda experiencia tiene desde lo mundano, pero siento que tenemos que dejar de separar y verlo realmente como la vivencia. No sé si me explico, porque no es fácil tampoco ir de un nodo al otro realmente, porque por más que lo digamos en la práctica, después vivirlo son años de experiencia y sinceramente no, pero creo que ese sentir real de que hay que unir todos esos extremos y que venimos a vivir estas dos partes y son parte de la vida, realmente hay que hacerlo carne y poder afrontarlo de cero, dejar de separar el alma, el cuerpo, la mente, el ego, el malo. Eso es tremendo. Es el ejercicio que todos humanos hacemos en esta tierra con alma y cuerpo, pero sentía eso como para agregar. Y otra cosa que lo que ustedes traían, esto de hacer alma y extraer el significado, creo que ahí está el alma. De la experiencia, saca el significado. Todo el tiempo están pulsando, como todo movimiento polar que hay en la creación, para que nosotros vivamos y avancemos. Obviamente, si vos no le das atención, como decían, vas a seguir teniendo experiencia. Sí, eso de darle significado a las experiencias es lo que decimos que es hacer alma. Y antes, pero que no quiero olvidarme de lo que comentabas antes, que es inevitable, o sea, también tenemos que cuestionar la idea de que es posible integrarlo todo, porque es un ideal. Por ahí volvemos un poco a Géminis Sagitario, ¿no? No es posible vivir la vida todo integrado todo el tiempo, porque justamente aprendemos a integrarnos a partir de la desintegración o de la disociación. Si yo no me siento en conflicto, no tengo nada que resolver. O sea, si no se separa lo que... si no aparece la idea de que está separado, lo que en realidad está unido, no lo puedo unir conscientemente. O sea, por eso cuando nosotros estudiamos una carta natal en general, cualquier carta natal, no solamente los nodos, estudiamos toda la carta, no nos queda otra que separar las partes. Decimos, mira, tiene un montón de Escorpio, mira, tiene un montón de Acuario. Entonces, y decimos, y separamos, y decimos, y este aspecto, y vamos viendo las partes, porque no hay manera de estudiar un sistema si no es a través de las partes. No podríamos conocer un territorio con el Google Earth, siempre el zoom out, así, tengo que entrar, porque si no, no conozco nada. Solamente conozco la vista amplia, pero me tengo que meter. Y si me meto, dejo de ver atrás. Si me meto acá, y si ilumino acá, dejo de ver. Entonces, ¿cómo? Es un proceso continuo de movimiento donde veo separado, integro o trato de integrar. ¿Cómo voy haciendo ese movimiento, no? Y los nodos nos pueden ayudar a decir, bueno, ¿dónde yo estoy enfrascada? Si hablamos del eje Géminis-Sagitario, cuando la persona está muy identificada con lo geminiano, con Géminis, y tiene el nodo norte en Sagitario, ahí lo que le va a costar es justamente integrar o hacer la síntesis. Lo que va a hacer es diversificar siempre, va a buscar siempre nuevos caminos y nunca va a decir, bueno, todos los caminos conducen a Roma, no lo puedo ver, ¿no? No lo puedo ver porque yo cada vez voy buscando un camino nuevo. ¿Dónde está Roma? No sé, voy a ir por acá, y voy a ir por acá, y voy por allá, y nunca llego a Roma, porque estoy tan diversificado que no lo puedo alcanzar, no puedo ver. Ocurre con las personas con ese eje también, que por ejemplo tienen un talento enorme, eso pasa con muchas personas con Sagitario, un talento enorme por ahí para ser guía de otros, para enseñar, y están atrapados en Géminis, haciendo un curso tras otro, dicen, no, yo no estoy preparado para enseñar, tengo que seguir aprendiendo. Y tengo que seguir aprendiendo. Entonces quedan siempre aprendiendo y nunca pueden dar el salto de fe, de conectar con esa sabiduría, ¿no? De hacer síntesis y también de transmitirla, ¿no? Porque Sagitario es un poco esa síntesis. Y al revés, ¿cómo sería? Tengo el nodo sur en Sagitario y el nodo norte en Géminis. Ahí lo que me dice la vida, para que yo haga alma, es no te creas todas las verdades que vos
crees que la tenés re clara y que la encontraste y que ya llegué a mi verdad. Tenés que cuestionarla. Tengo que cuestionar mi verdad. Para poder seguir buscando la verdad, tengo que cuestionar mi verdad. Ahí es donde podemos volver a traer esto de que tengo pánico de perder. Porque si yo cuestiono mi verdad y no era verdad, hace años que vengo identificado con esta verdad. Bueno, ¿cuánta gente vive así, no? En ese lugar donde sostiene una verdad que ya se dio cuenta o que su alma ya se dio cuenta que no es, pero la identidad está hecha en esa verdad. Cuestionar es cuestión de vida o muerte. Entonces, cuestionar la verdad me permite acercarme cada vez más a la verdad. Por ella no es verdad para mí. Por ahí era una verdad que era de mi yo más joven, por ahí. Y ahora tengo que seguir buscando nuevas verdades. Y por ahí confirmo mi verdad. Pero para confirmarla tengo que cuestionarla antes. Entonces, ¿voy a perder mi verdad? Sí, la puedo perder. ¿Cuál sería el problema? No hay problema con eso. El problema es cuando hice identidad y creo que me voy a morir por eso. No la verdad en sí misma. ¿Me explico? Y en ese sentido, perder esa verdad sería descubrir una verdad mayor después, una síntesis mayor. No es que pierdo la verdad, entonces me transformo en un posmoderno que relativizo todo, sino que cuanto más cuestiono las verdades, después llego a verdades más profundas para mí, que a su vez van a ser otra vez cuestionadas. Es como una evolución de la sabiduría de las creencias. Entonces, la posición de los nodos nos dicen esto, ¿no? ¿Dónde tendría que apretar el pedal y preferiría no hacerlo? Y los costos que tiene eso. 3, 9, Géminis Sagitario, pasa por ahí. Faltó Cáncer Capricornio. Faltó Cáncer Capricornio. Bueno, Cáncer No, pero Capricornio. lo único que quería agregar a mi comentario es, ¿ustedes consideran dentro de la carta, que todos venimos a trabajar toda la carta, que el nodo nos genera un gran trabajo y este gran tironeo para que hagamos síntesis justamente, como uno de los grandes ejercicios? Sé que hay que integrar toda la carta, pero consideran que es uno de los más... Es importante. Esta polaridad que logramos cuando nos vamos de un lado totalmente, reconocemos el otro. Gracias. Es importante, pero tal vez haya que hacer a ver, si nosotros, por ejemplo, en una primera consulta astrológica, encontramos a una persona que recién está explorando sobre sí misma, no sabe, no llegó por primera vez, qué sé yo, y yo le empiezo a hablar de los nodos, corro el riesgo de volarme y no poder conectar con la persona. Porque yo primero tengo que entrar por la personalidad, ¿no? Porque como un chiquito, bueno, por ahí las psicólogas de la sala lo sepan mucho más que yo, una personita que se está desarrollando tiene que desarrollar primero su personalidad. Yo no puedo hablarle de los traspasos. Bueno, hijita, tenés que vivir a Plutón, a Urano y a Neptuno. No, primero tenés que consolidar tu personalidad para poder saber quién sos, para saber qué te gusta y qué no te gusta, para vivir una vida en sociedad, para vivir tu vida personal, en familia, etc. Y después, cuando la personita es una persona grande, ahí puedo entrar a la dimensión transpersonal. Ahí puedo entrar a la dimensión del alma. Porque si no, corremos el riesgo de hablar de cosas recontra sutiles y profundas cuando todavía no puedo hacer base, no puedo pararme sobre mis pies. Entonces, primero es la personalidad y después el eje nodal. Y cuando somos adultos, sí, al mismo tiempo, ¿no? No sé si... Sí, sumando a eso, los nodos como remiten a una preferencia muy, muy inconsciente. No es algo que por ahí está tan evidente en las identificaciones o en las preferencias que tenemos, que tiene la personalidad. Como que hay que bajar 2 o 3 cambios para que la persona pueda contactar con esta preferencia inconsciente, que preferiría no hacerlo del alma, ¿no? Que está así muy evidente. Entonces, eso a veces necesita de un proceso anterior de autodescubrimiento con todo lo que uno ve en la carta antes. Como decías vos, hay todavía un montón de cosas para revelar en la carta, por lo menos eso es lo que hacemos nosotros, para después meternos en los nodos. Antes, quería pedirte disculpas que antes me pareció que levantabas la mano y no sé si ya perdió, pero...
Claro, es como el hacer alma requiere que seamos conscientes. Es como apliquemos nuestra capacidad de tomar conciencia, que para nosotros tomar conciencia es ver donde no veía. O sea, de repente tomé conciencia de algo. Bueno, es que veo algo que antes no. Eso sería hacer conciencia. Claro, está buenísimo porque ya la carta, los tránsitos, ya tienen un significado. A ver, es como que la astrología es una herramienta para hacer alma. Estudiar nuestra carta natal es una herramienta para ser más conscientes, para ver dónde no veíamos y para hacer alma como consecuencia. Entonces, cuando a nosotros nos pasa algo, ¿qué hacemos en general? Che, ¿qué tránsito tendré? Si es que no lo estudié, si no es que me la paso mirando mis tránsitos, ¿no? Pero vamos a suponer que vivo, tengo muchas cosas que hacer y cada tanto me acuerdo de mirar mis tránsitos. En el momento que te pasa algo fuerte decís, esto tiene pinta de Urano, qué sé yo. Entonces vas y decís, con razón, lo tengo partil. Bueno, ese momento es hacer conciencia algo que estoy siendo en ese momento. Y si además a ese hecho y a esa conciencia de que el tránsito de Urano sobre mi sol, tal cosa, si por debajo puedo ver el proceso que además se está haciendo, como voy bicicleteando en el nivel del alma, voy bicicleteando mientras tengo a Urano tocando el sol, pero voy bicicleteando en el mismo eje. Entonces es como manejar información en distintos niveles, no todos juntos, porque sería como caótico, pero ir dándole lugar, ir preguntándome, ¿qué me quiere decir este nodo en Acuario? ¿Qué me quiere decir este nodo mientras estoy viviendo esto otro, no? Ver la relación de las partes de la Tierra con la Luna, de la Luna con el Sol, y cómo la Luna puede tapar al Sol si bien tienen otros tamaños. Entonces verlo como justamente la bicicleta y la experiencia de que si no sucediera no podríamos ver esas fases, y también tomando que podemos ver la oscuridad por ese fenómeno, la oscuridad también como inconsciente que nos permite reelaborar lo que es la luz. Que la luz en realidad y la oscuridad es todo también una polaridad, ¿no? Que se necesitan una con la otra. El tema con los eclipses es un fenómeno interesante porque fíjense que los eclipses generan terror desde los antiguos que no sabían qué era lo que ocurría astronómicamente. De repente se apagaba el sol y era tipo el apocalipsis. Entonces, claro, viene el apocalipsis y todo terror, no había una previsión de cuándo venía el eclipse, entonces parecía que se acababa el mundo. Hoy en día parecería como que se fomenta ese miedo y es colectivo también. Vos entrás en las redes y ves todo lo que te va a pasar en el eclipse. Entonces, claro, ¿cómo no vas a tener terror? Y encima entre 4 y 7 por año. O sea, vivimos en estado de terror si miramos las redes y nos dejamos llevar por lo colectivo del terror que le tenemos a los eclipses. Es como, soltemos un poco eso que me dicen cómo me tengo que sentir y conectemos con lo que realmente sentimos. Porque como vos decís, si yo en un momento me quedo en la oscuridad, ¿eso significa la muerte? No, significa que puedo ver en otra sintonía. Porque no tengo, si de repente apagáramos la luz y cerráramos los ojos acá, empezaríamos a sentir otras cosas, o empezaríamos a meditar, o aparecería otra información. Pero no nos estamos muriendo porque se apagaron las luces. Tratemos de... por ahí me parece que en estas épocas, ¿no? Tenemos que empezar a confiar en nuestro criterio, en nuestro sentir, y no esperar que los demás nos digan qué tendría que sentir en el eclipse, qué tendría que sentir en el... cómo, ¿no? ¿Qué te iría a pasar? Empezar a entrar en cada... Es como ser responsables de lo que sentimos, ¿no? Cada uno de nosotros, a nosotros por lo menos trabajamos mucho con eso, de ser responsable de mí, significa también hacerme cargo de mis emociones,
no depender de lo que otros esperan que yo sienta. Todas esas cosas nos parecen como importantes, ¿no? Y ahí entramos en Cáncer Capricornio casualmente con esto, ¿no? Parecería como que la energía nos va llevando por los distintos ejes, o cuando hablamos de hacernos cargo y de entrar en nuestro interior, no hay otras energías que Cáncer Capricornio. O sea, Cáncer es el interior, es ese espacio íntimo donde cada uno de nosotros está consigo mismo, ¿no? Está en ese espacio de amor y de autocentramiento, ¿no? Donde puedo, si yo conecto con eso, el problema es conectar a veces, pero si yo conecto con ese espacio, puedo tener mucha más claridad de qué necesito para sentirme bien, qué siento, qué... Y ese espacio es muy valioso, ¿sí? Entonces, si estoy en el nodo sur en Cáncer, el preferiría no hacerlo es, no quiero salir de ese mundo, quiero quedarme acá. Este lugar es muy valioso y está buenísimo tomar contacto, pero si me quedo ahí atrapado, puede ser un problema, porque puedo perder como la realidad. La realidad también es Capricornio, ¿no? Estoy en mi mundo y pierdo el contacto con la realidad. Entonces, un poco un baño de realidad sería dejar entrar Capricornio y pisar el pedal. Sí, acá, digamos, para empezar para no confundirnos por ahí, y decimos, bueno, ok, Cáncer, Capricornio, Capricornio, Cáncer, cuando uno va en bici ya es irrelevante cuál es el norte y cuál es el sur, pero ¿cuál sería el principal malentendido entre lo blandito y tiernito y la capacidad de poner límites y ser duro y rígido, ¿no? Entonces, cualquier polarización es como que corta la del otro lado. Y los nodos nos dirían que cuanto más sensible y tierno puedas ser, vas a tener una capacidad de estructura mayor. Y cuanto más capacidad de límites puedas poner, mejor vas a cuidar, mejor vas a proteger. Entonces ahí es empezar a ver el zodíaco como lo maravilloso que es esta danza al estilo, ¿cómo era? La banda de Moebius. Son 6 bandas de Moebius en tridimensión y a la vez. Entonces, cuando uno empieza a valorar todo a la vez, empieza a pensar zodiacalmente, empieza a pensar no fragmentariamente y empieza a darse cuenta que no es que Cáncer y Capricornio están peleados, mamá y papá, o yo y el otro, o que cada eje es una contradicción en sí misma que tengo que sintetizar, sino que son tal para cual en un nivel. Que gracias a apoyarme en uno, mejoro el otro, y cuando me apoyo en el otro, mejoro el del otro lado. Entonces es como el anti-Bartleby. Preferiría hacerlo. Me cuesta, pero prefiero hacerlo porque al hacerlo integro y cuido mejor o pongo límites mejor. Entonces ya es irrelevante dónde está el norte y el sur. Quería agregar algo con esto de Cáncer y Capricornio. Qué malentendido que hay a veces con el tema de los límites, porque cuando a veces no se pueden poner límites es porque se confunde con falta de amor. O sea, no le quiero decir que no a mi hijo porque va a pensar que no lo quiero, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario. Si yo le digo que no a mi hijo porque está a punto de correr peligro con algo, es porque más lo quiero. O sea, más amor estoy dando cuando puedo poner un límite firme. Y ahí también tenemos que ser cuidadosos de todas las cosas que van circulando. El otro día me enteraba, no sé, por ahí, si ustedes conocen más, pero me enteraba de que hay toda una técnica, no sé si pedagógica o qué, en donde no se puede decir que no. Parecería que aprenden como a, bueno, ¿cómo pongo límites sin decir que no? Yo decía, para mí es imposible. Desde mi luna en Capricornio diría, no puede ser posible que el no esté tachado de nuestro... Es como, literalmente me dijeron, el no está tachado del vocabulario en esa teoría pedagógica. Me pareció terrible. Además, digo, pues no digas no. Además es no digas no, es una paradoja. Pero me parece terrible cuando se trata de niños en desarrollo, por ejemplo, porque esto estaba aplicado a escuelas.
Y ahí es donde socialmente creo que tenemos muchos problemas con los límites. Claro, por ahí venimos, qué sé yo, en la Argentina se puede llegar a decir, bueno, se viene de épocas donde había autoritarismo, entonces ahora tiene que ser la libertad total y no se puede decir que no. Y no, ni una cosa ni la otra. Porque el autoritarismo sería un exceso de Capricornio. Sería, yo le digo que no a todo a mi hijo. Pobre hijo va a quedar como atado de pies y manos sin poder hacer nada o se me va a rebelar completamente. Entonces, no es el exceso de límite, pero tampoco es la falta de límite. Y ahí es donde el amor de Cáncer y el límite de Capricornio es el pedaleo, el eje es la estabilidad. No hay más, es el eje estable del zodíaco. Si queremos buscar estabilidad, tenemos que ir a Cáncer Capricornio. Todos los demás son otras cosas, pero estables son Cáncer y Capricornio. Bueno, por ahí los signos de tierra tienen otro tipo de estabilidad también, ¿no? Tauro y Virgo, pero... Bien. Hablando de límites, no sé cómo Sí, yo había hablado con Ali que nos extendíamos media hora porque empezó media hora más tarde, pero igual, hablando de límites, es el momento de preguntar. Estamos menos cuarto, tenemos 15 minutitos más. Perfecto. Bueno, entonces tenemos estos 15 minutos para seguir con Leo Acuario, Virgo Piscis y vamos a cerrar, obviamente. Igual esta interacción también... No, perdón. ¿Y creen que la casa donde está, más allá de que uno tiene que incorporar esta bicicleta para la vida en general, la casa marca un ámbito donde más vas a tener que desarrollarlo o cómo lo ven? Sí, como siempre las casas son ámbitos de experiencia. Si vos tenés el eje nodal en ciertas casas, te va a dar información sobre dónde ese eje nodal está teniendo más relevancia o que te pide. Por ahí, a veces la casa es por donde vos podrías tener un acceso más directo al aprendizaje de ese símbolo. Entonces, si tenés la casa, el eje en ciertas casas, esas casas, estar atenta a que ahí está facilitado el aprendizaje o por lo menos va a haber más información. ¿Sí? Bueno, seguimos con el... digamos, podemos pensar cómo sería una dinámica Leo-Acuario, Acuario-Leo en forma sintética, ¿no? Porque ahora estamos tratando como de tacharnos, tenemos que ir para ahí, olvidarnos acá, sino dónde en todo caso tenemos que apretar el pedal, si es Acuario, si es Leo, pero ¿de qué se trata el eje? O sea, cada eje tiene como un secreto y una dinámica. El de la individualidad de la relación, el de la materia y la transformación de la materia, el de la protección, la seguridad, los límites y el amor. Y acá sería el de la creatividad personal y la creatividad grupal, o de cómo mi especificidad única enriquece a un grupo que crea y genera. Y cómo al participar en un grupo que crea y genera, la persona puede descubrir su propia cosa única que no la tiene el grupo. Y todo el tiempo, digamos que sería como el eje de la creatividad. El tema es, bueno, pero ¿qué preferiría no hacer? Bueno, el nodo norte. ¿Preferiría quedarme en Leo y no abrirme y participar? ¿O preferiría quedarme en Acuario y siempre hacer todo de a grupo y no bancármela solo y subirme al escenario haciendo solista? Entonces, cada uno, no sé si acá hay 5-11 o allá 5-11, Leo Acuario. Bueno, ¿dónde puede nacer alma a partir de todas las frustraciones que pueden haber sentido en la creatividad personal o la creatividad grupal? Y también, hablando de Acuario, no podemos olvidarnos del tema de la libertad, porque lo que más anhela Acuario es ser libre, ¿no? Entonces, a veces la libertad, por ejemplo, si uno tiene el nodo norte en Acuario y el nodo sur en Leo, uno puede estar preso de cosas que ni sabe que está preso. Por ejemplo, uno podría estar preso de la propia imagen si yo estoy atrapado en Leo. Como tengo una imagen y esa imagen no la puedo, no me animo a soltarla,
¿no? Porque esa imagen puede ser, no sé, pónganse la etiqueta bonita que cada uno de ustedes quiere mostrar a los demás. ¿Qué pasa si yo me saco la etiqueta bonita y ya los demás me dicen, ah, pero vos eras así, ahora ya no sos así? Y no soy más así, pero no sabes qué libre que me siento. Pero te queríamos de la otra manera. Yo así soy libre y así soy más feliz. Entonces, Acuario, fíjense que es muy complejo la libertad de Acuario porque la cárcel puede ser cualquier cosa, no solamente la imagen, puede ser cualquier cosa. Entonces, el yo atrapado en el ego puede estar atrapado en su propia cárcel. O sea, por eso digo, no importa si es un tema de expresarse y demás, es cualquier cárcel en la que el ego haya quedado atrapado, le impide ir hacia Acuario. ¿Me explico? Y Acuario es complejo, Acuario, se nos escapa. Es difícil hablar de Acuario. Cuando empezamos a hablar de Acuario ya se nos fue, cambió. Pero es eso, justamente, ¿no? Es poder, mientras voy integrando en lo nuevo, mientras voy mirando al futuro, viendo qué quiero ser, tengo que empezar a ver, observar con qué me identifiqué, en qué cárcel me quedé atrapado, ¿sí? Y el opuesto, que sería, tengo el nodo sur en Leo, el nodo norte en Leo y tengo el nodo sur en Acuario, estoy demasiado perdida en las libertades de los otros o en mi propia, no me identifico con nada y lo que me pide el alma es, bueno, ¿y vos quién sos? Definite. Y yo soy, cuando estoy acá, cuando estoy allá, soy muchos. Sí, sos muchos, es cierto, todos tenemos un lugar en el que somos muchos, pero ¿quién sos? Y ahí aparece Leo, bueno, preferiría no hacerlo, me cuesta un poco definirme. Bueno, definite y después volvete a desdefinir, ¿no? Es el eje, es el pedaleo. Me defino y me desdefino, me defino y me desdefino, y así voy por la vida. Sí, un poco como lo leonino está relacionado al corazón, ¿no? Es tipo, definite o poné tu corazón ahora en lo que haya que poner. Y después ves cómo eso se articula con lo grupal o con lo general. Pero hasta que no te animes a poner tu corazón, sea lo que sea, el grupo tampoco se va a enriquecer. Entonces sería como un definite desde un lugar más cardíaco, ¿no? Ok. ¿Pero alguna pregunta? Sí. Gracias. Me resuena un montón lo que están diciendo y la forma de sentirlo por ahí fue siempre muy la dificultad para animarme a brillar, digamos, y a mostrar mi creatividad en el grupo y súper adaptable a los grupos. O sea, perderme en el grupo fue siempre como lo más fácil y lo más seguro. Y entonces, y como el nodo norte, yo cuando vi que tenía el nodo norte en Leo y en la casa, lo tenía en la casa 4. No, sí, la 4, el eje 4-10, y tengo un stellium divino en la 10, en Piscis, tengo un Mercurio en el medio cielo. Bueno, cuando logré entender todo esto con la astrología, fue como onda, bueno, yo tengo que tratar de algún modo de meter esto en todas partes y entender que mi creatividad y todo esto que yo tengo que, o sea, de algún modo encontrar la forma de desarrollar con el nodo norte, está apoyado un poco en Mercurio, en mi comunicación, o sea, tengo que tomar lo pisciano y lo acuariano, o sea, junto el Sol, tengo Venus, Marte, toda esa cosa, buscar por ahí la creatividad y trabajar el nodo norte. Hasta mirar cómo me cuesta decirlo claramente, ¿no? Pero acá es cuando los nodos se articulan, ¿no?, con el resto de la carta, como decís vos. Y Hillman diría, bueno, para ser alma tenés que ir a tu Leo. Esa es la manera de enriquecer tu alma, tu vida, darle voz, hacer como doble clic en Leo una y otra vez, porque preferirías no hacerlo, ¿no? Pero
digamos, en un nivel, digamos, sea la carta natal o sea los nodos en lo particular, a mí me parece que es como la oportunidad que nos da el cosmos, la vida, de mostrar y desarrollar lo que tenemos para dar, y si no lo hacemos nosotros, como si nosotros somos irrepetibles, nunca nadie lo va a hacer por el resto de los eones. Entonces, ahí cuando Bart le digo, no, prefiero hacerlo porque después veré. Y cómo cuando uno se anima, empieza a aparecer también el cómo. Sí, acá es donde, conectando con el eje Virgo-Piscis, a veces tenemos una especie de enfrascamiento porque no sé qué hacer, ¿cómo hago para integrar mi nodo norte? ¿Cómo hago para el eje, la bicicleta y qué sé yo? Y en realidad lo que nos está diciendo la vida es, bueno, soltate un poco, entregate un poco y deja que la bicicleta, en el fondo la bicicleta se maneja sola. El problema es que tratamos de trabar los pedales. O sea, la bicicleta está andando igual, no vamos a detenerla, se anda... cuando te das cuenta, decís, yo creía que estaba haciendo fuerza con el pedal, pero en realidad si lo suelto, mira, ya estaba en movimiento, es la vida misma, es la corriente, ¿no? que nos va llevando. A mí me parece que en el eje nodal, el hacer alma es también dejar de hacer para hacer alma. Es como, es un ida y vuelta, ¿no? Sí, hacer en el momento que la acción, el no hacer hasta que la próxima acción no se manifieste. Bueno, no me acordaba la frase exacta, pero bueno. Virgo Piscis, y entrando un poco ya para ir cerrando, no nos queremos pasar del tiempo que tenemos, es el eje que también está en el cielo ahora. Entrados hace muy poquito, los nodos son retrógrados, los ejes son retrógrados, entonces ahora van a ver, si entran en cualquier software astrológico, que están en el 27, 28 de Piscis Virgo, y ustedes van a decir, no, ya se están yendo. No, recién están entrando porque van al revés. Entonces, cuando hablamos de Virgo Piscis, la astrología es Virgo Piscis. Por lo menos la astrología es una metáfora o un buen ejemplo de Virgo Piscis. Porque uno tiene un símbolo, una carta llena de simbolitos, cosas raras, que la primera vez que ves una carta natal no entendés nada, decís, esta gente, ¿cómo se entiende todo esto, no? ¿Cómo se analiza? De a poquito vamos entendiendo cada símbolo, cada parte del sistema, cómo cada partecita entra dentro de un sistema. Es muy Virgo, esa parte técnica de aprendizaje, y veo la luna, y veo el sol, y me olvido de las otras partes y las vuelvo a integrar. Y mientras tanto está ocurriendo un contacto con algo mucho más sutil, que es la existencia. Porque esa carta no es un dibujo vacío, es un dibujo que cuando logramos interpretarlo, nos conecta con una dimensión espiritual. Es un ser el que está representado en esa carta. Y el ser no es la carta. El ser tiene una dimensión representada en la carta, pero es mucho más que la carta. Entonces, ¿quién es ese ser? ¿Cómo está viviendo sus energías? Si le pregunto cómo se siente, qué me dice, qué le pasó, cómo interpretó, qué piensa del futuro, y la presencia de esa persona adelante de nosotros cuando hacemos una carta, se une, digamos, a la carta natal, que es ese símbolo, esa cosa bien analítica, y ocurre una especie de alquimia terrenal espiritual, cuando nos encontramos en una consulta en contacto con la carta y en contacto con la persona, ¿no? El método es lo que nos permite, o el mantra es lo que nos permite conectar con una realidad superior. Y el mantra es la repetición virginiana. Y sin repetición no hay, por eso Karate Kid le hacían, ¿no? Fregar el piso. ¿Y por qué? ¿Porque era un autoritario el profe? No. Era una forma de que él conectara esto de pelo papas. En algún momento me viene un insight cuando pelo papas. No sé si les pasa a ustedes, por ahí les pasa haciendo otra cosa, pero manejando, no sé. ¿Vieron que uno cuando hace algo repetitivo, entras en o salís a correr, o salís a andar en bicicleta, de repente aparecen informaciones que no estaban no sabés de dónde vinieron? Y eso es Virgo Piscis, ¿no? Algo más que... Sí, por ahí para pensar, ¿no? Esta dinámica que hay entre lo puramente analítico y mental y el misterio del universo. Cómo están
condicionados uno con otro. Y cómo hago para justamente hacer esa síntesis, para ir a esa conexión espiritual. Bueno, tengo que hacer algo repetitivo, y si me sumerjo en el misterio, de repente puedo analizar cosas súper chiquitas y perfectas, pero para eso me tengo que perder. Es como, para encontrarme me tengo que perder, dice el nodo sur en Piscis y norte en Virgo. ¿Qué más? Este nodo, este eje es más raro. Sí. Sí, por ahí nosotros habíamos pensado, para cerrar, tomarnos unos 5 minutos para bajar la cabeza. Podemos bajar las luces también un poquito, no sé si se puede. Antes de esto, ¿hay alguna pregunta? Hay un tránsito de los nodos a los nodos, ¿sí? O sea, ya sea Claro. norte-norte, sur-sur o al revés, ¿no? Una cosita más, que uno podría pensar que cuando hay un planeta que transita por el nodo natal, es como que se activa la dinámica esta de la bicicleta gracias a ese planeta. El planeta me está activando esta dinámica del eje que yo puedo tener olvidada, y por tránsito, se me activa, se me despierta el alma en ese sentido. Y después está cuando el nodo en tránsito toca un planeta. Entonces, ahí lo que se activa es el planeta o la función planetaria. Entonces, se va a activar desde el nodo sur, que es el preferiría no tocar este planeta, o se va a activar desde el nodo norte, qué importante es ir por esta función. Por eso siempre se trata de esta doble dinámica. No sé si responde, pero está bueno tenerlo como, además de esto, de las revoluciones de los nodos y de la dinámica nodal en sí misma, cada vez que hay una activación del nodo por un planeta o de un planeta por un nodo, hay algo de esta personalidad alma, si queremos verlo así, que se activa. Bueno, y este pequeño cierre, vamos a hacer un cierre muy cortito. No se preocupen, ya vamos a ir a comer. Pero bueno, es como bajar un poco al cuerpo este eje que tenemos hoy en día en el cielo, Virgo Piscis. Y para eso nos basamos en uno de los ejercicios de un curso de milagros, de los cuales del curso de milagros somos bastante fan nosotros. Es el ejercicio 109. Y nos parecía que tenía mucho que ver con el eje Virgo Piscis. Así que vamos a tratar de experimentarlo un poquitito. Es una adaptación, no es el ejercicio exacto, pero un curso de milagros ha sido inspirador para esto. Así que vamos a tratar de cerrar los ojos y empezar a ponernos en una posición cómoda, con la espalda derecha, bien apoyados en la silla, tratando de respirar profundo. En cada expiración vamos a ir soltando la tensión del cuerpo. Vamos a ir relajándonos cada vez más. Vamos sintiendo cómo hay una energía que entra en nuestro cuerpo, probablemente a través de la coronilla en la cabeza. Respiramos y dejamos que entre. Tomamos conciencia de la respiración, entrar y salir, la repetición, cada vez más lento, cada vez más profundo, cada vez suelto más, me entrego a la silla, me entrego a la tierra, los pies apoyados en ella. Cierro los ojos si no los cerré, me entrego, respiro. Y nos vamos a quedar acá en este silencio por unos minutos.
Hoy dejo mi agenda. Sigo respirando en silencio, ojos cerrados. Hoy dejo de intentar arreglarlo todo. Hoy no corrijo nada. No juzgo nada. No esfuerzo nada. Hoy descanso en Dios. Y mientras descanso, permito que la curación llegue a todos. Hoy descanso en lo que no veo, en lo que me sostiene. Descanso en lo que me ama sin condiciones. Hoy, Virgo nos enseña a preparar el altar y Piscis nos muestra que ya está lleno de luz. Y cuando cada uno lo sienta, vamos volviendo a tomar contacto con esta realidad. Y nos llevamos esta posibilidad de descansar en Dios, en lo que no vemos, en el misterio. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y por todo este esfuerzo de organización que valoramos un montón.